Yo amo a los actores. Soy actor y comprendo que el juego es lo más importante. El juego, que puede ser perverso y puede ser muy negro y puede ser muy trágico, puede salir hecho polvo de una escena. Pero es un juego, al fin y al cabo, no se muere nadie por hacer teatro. Y ese juego es algo que mantiene la llama viva de la ingenuidad y del placer. Y eso, para mí, dirigir actores es un placer. Y sé cuáles son los resortes, para afrontar, más o menos, los conozco más o menos. Y ellos aceptan el juego que yo juego con ellos. Y eso es esencial en mi trabajo, si no, no dirigiría. Si no basara sobre todo en la dirección de actores mi trabajo, no dirigiría, y por eso hacemos mucha amistad y tengo suerte de tener buenos equipos con muy buena gente, porque están dispuestos a jugar, y alguien que está dispuesto a jugar siempre es creativo. Hay dos cosas que yo recuerdo por remontarme verdaderamente a los orígenes. Una es que cuando entré en un colegio, me acuerdo del Colegio Yale, aquí en Madrid, directamente cuando entraba por la puerta, la celadora me dijo: tú para el grupo de teatro. Y esa decisión arbitraria marcó un amor, una vocación, yo creo. Porque ya desde el principio, en el grupo de teatro de aquel colegio, yo tenía 12 años, y no sé, los profesores eran muy ambiciosos o muy locos, o con los cuales, con alguno de ellos conservo contacto. Pero vamos, lo primero que hicimos fue Prometeo encadenado de Esquilo, un espanto tremendo. Pero nos divertíamos mucho mientras lo hacíamos. Yo hacía de Hermes, me acuerdo. Me acuerdo hasta de la primera frase: Padre, manda que digas, Prometeo, cuáles bodas son esas por las cuales ha de caer el imperio. Y después hicimos Antonín Artaud, 13, 14 años, haciendo el teatro de la crueldad, una barbaridad, pero que todavía me sigue gustando tanto Artaud como Prometeo encadenado. Y también recuerdo algo que me gustó mucho. Había un programa en la televisión que se llamaba Silencio, por favor. Eran películas en blanco y negro nada más. Y vino Nosferatu, de Murnau, y flipé. Y yo creo que más o menos por ahí, esas son las primeras vocaciones. Mi padre fue pintor, y en la familia de mi madre estaba Javier de Burgos, que fue un sainetero famoso, el letrista de la zarzuela Cádiz y de las bodas de Luis Alonso, o sea, sí que había una tradición teatral, en este caso también musical y pictórica. Por eso me gustan tanto el compendio de las artes dentro del teatro, y por eso quizá yo eligiera al final ni pintura, ni música, sino teatro, que une bastante las diferentes artes, ¿no? Se llamaba Chirulirulí, y hacíamos teatro antinuclear de calle, me acuerdo. Nos llovían los huevos, y quiere decir que nos atacaban pero bueno, tenía mucha aceptación en el País Vasco. Era contra la central de Lemóniz y toda aquella época. Y empezamos con el teatro de calle, y es algo que también me marcó, claro. Es algo muy, muy hermoso y muy difícil el teatro de calle, muy difícil. Y después empiezo a hacer intentonas, intento entrar a la Escuela de Arte Dramático de Madrid y no me dejan, o sea, no me aprueban, quiero decir. Empiezo a conocer a gente, y como a mí me gustaba mucho, yo había leído mucho sobre el Piccolo Teatro de Milán y sobre el teatro que se hacía en Italia, que yo admiraba mucho, pues me fui a Italia. Tenía la posibilidad porque mi padre había vivido allí, y tuve la posibilidad de estar en una casa allí preparándome para intentar hacer las pruebas, a las cuales tampoco me cogieron, las del Piccolo. Pero sin embargo fue un año maravilloso, donde vi muchísimo teatro que en España todavía no llegaba, donde vi al Piccolo, donde vi a Magazzini Criminali, vi un montón de espectáculos, y sobre todo vi una vida muy excitante, muy artísticamente, ¿no? Pero bueno, todos estos principios, exacto, el Chirulirulí, son muy de calle y muy de teatro infantil, hasta que hago mi primera experiencia profesional, que es con Zascandil, que es con un grupo que se produjo una paradoja, porque prácticamente todos los profesores que yo quería haber tenido
entrando en la escuela de dramático, que no pude entrar porque no me admitieron. Sin embargo, eran los maestros que daban las diferentes disciplinas en esta compañía, que eran de egresados todos de la Escuela de Arte Dramático. Y tuve la oportunidad de establecer contacto con José Struch, con Pepe Struch, que es un gran maestro para mucha gente, para mí desde luego lo ha sido, con Carlos Vides, con Antonio Malonda, con Elvira Sanz, con prácticamente la gente de mi generación que impartía clases más válida en la Escuela de Arte Dramático. Y eso fueron un año entero, y el año siguiente me quedé en Zascandil varios años. Hice mucho teatro de repertorio, Chekhov, Brecht, Valle Inclán, Lope de Rueda, Lope de Vega, es decir, ese periodo de 8 años hasta que empiezo ya a querer formar mi propia compañía y trabajar con textos de mis contemporáneos y míos también, pero ahí me nutro mucho de lo que es los clásicos contemporáneos y los clásicos del barroco español incluido, ¿no? Y es una gran escuela, con grandes profesores, ya te digo. Me hago el cargo de una familia abandonada. Preserva mi vida de malos sucesos donde se cuentan los acaloramientos de un hombre bárbaro. Me considero totalmente heredero del hacer y del pensar de los años 70 y del teatro de los años 70. Para mí la máxima referencia, lo que a mí más me gustaba era Joglars. Yo la primera vez que vi a Joglars fue con M7 Catalonia, fue ya después de que les encarcelaran. Yo vivo muy joven todavía, me acuerdo de las manifestaciones de la libertad de expresión, el logo este que hizo Fabia Puigcerver con la máscara, con la línea roja, que después, fíjate, ha sobrevivido hasta hoy. Pero para mí todavía eso es muy pronto, aunque yo soy inquieto con esas cosas, ¿no? Una familia bastante progresista en general, con muchas contradicciones, pero por parte en mi casa por lo menos, porque tanto en casa de mi madre como de mi padre, ya mis abuelos eran muy de derechas todos, ¿no? Y militares en muchos de los casos. Pero yo recuerdo el Festival de los Pueblos Ibéricos, recién muerto Franco, recuerdo las primeras fiestas del PC en Torrelodones, y todo eso es una efervescencia bestial, al mismo tiempo que el rock and roll cada vez empieza a venir más a España. Recuerdo las primeras revistas, Vibraciones se llamaban, contándonos 5 años más tarde la muerte de Janis Joplin, pero me enamoré de Janis Joplin enloquecidamente, de Led Zeppelin, de Genesis, de un montón de gente, de Pink Floyd, y todo eso se va haciendo un cóctel junto con el teatro. Yo cuando veo M7 Catalonia me quedo fascinado, porque es una mezcla de un teatro muy directo, de mucho contacto con el público, de raíz incluso popular, te diría, juglaresca, pero por otro lado es un teatro muy contemporáneo y muy moderno, ¿no? Esos diseños de las escenografías que se hacían, ese concepto siempre contemporáneo, incluso un pelín futurista de mirar hacia dónde vamos, siempre me encantó. Tanto M7 Catalonia, que era la revisión de la cultura catalana, como la Etius, que era una especie de recreación del hombre postnuclear, como Olympic Man, que yo creo que es la que más me impactó, y como de alguna manera nos hablaba del futuro que es hoy, como la vuelta a los fascismos, y es algo que yo creo que Albert Boadella y Joglars fueron bastante inteligentes a la hora de prever que en un futuro próximo, es decir, hoy, se revalidan las ideas totalitarias y las ideas fascistas, ¿no? Y no a través de dictaduras ni nada, sino a través de regímenes democráticos y del neoliberalismo, que era lo que planteaba Olympic Man. Era una obra muy profética de alguna manera, ¿no? Y teatralmente impresionante. Ya había empezado a dirigir antes, pero en los 90 actuando en una obra de Ernesto que se llamaba de Ernesto Caballero, dirigida por Roberto Cerdá, que es otro de los directores que me han influido bastante, un gran director de actores, que se llamaba Retén, que era una obra sobre la deserción, al fin y al cabo, sobre la legitimidad de la deserción de 2 soldados haciendo la mili, que compartía el reparto con Valentín Hidalgo, que era un gran compañero que murió, y yo. Y haciendo Retén, yo tenía una Vespa, volvíamos de hacer Retén
no me acuerdo, creo que sí, que era de nuevo en la Triángulo, que ya sí que tenía escenario, y tuve un accidente y me rompí las 2 manos, ¿no? Me rompí 9 huesos, y que fue todo un numerazo. Pero bueno, tuve que estar casi 3 meses con las 2 manos escayoladas hasta aquí, y fue como una regresión total, pero también fue un reseteo teatral, fue un volver a empezar. De repente me paré, llevaba mucho tiempo actuando así hacia adelante, en los 80 además mezclando la cultura naciente en Madrid con todo, con las fiestas, las drogas, el Tierno Galván, muy emocionante y muy bonito, pero llegó un momento en que eso me ayudó a parar. Y me llamó una gente, unas chicas que hacían una obra, una cosa de Woody Allen, La puta de Mensa, para ir a verlas a un centro cultural. Las fui a ver para darles 2 o 3 notas, me preguntaban, y me quedé dando notas y ahí fundamos Riesgo, la compañía. Y ahí fue la primera vez que adapté eso, lo dirigí, tuvo bastante éxito dentro del circuito de bares, y ahí fue cuando escribí Las siamesas del puerto. Se inaugura en Madrid un sitio que se llama el Suristán, que llevaba un amigo mío que se llama Armando Rúa, un gerente extraordinario artístico. Y el caso es que de repente, tanto el Suristán como 2 o 3 garitos más en Madrid empiezan a ser referentes de café-teatro, que en realidad lo que estamos haciendo es teatro ya allí, ¿no? Pero en donde se mezcla la música, es decir, la noche con el teatro, y se recupera un cierto aroma del teatro que deseas hacer y que la gente, como se dice, respira contigo, ¿no? Le gusta porque le llamas directamente a ellos desde el escenario. Y está el Alfil también, donde empieza a hacer una labor parecida, de poder tomarse copas y a la vez estar viendo el teatro que te apetece ver, ¿no? Y ahí es cuando Alberto y yo nos conocemos. Animalario, que era la obra que él representaba, con Will y con Ernesto Alterio y con Natalie Poza, decidimos fundirnos. Y yo y él sabíamos, en el fondo, que ya habíamos estado encontrándonos, que había material dramático de sobra, de piezas que habíamos escrito él y yo, que tenían mucho que ver en su mundo con el mío, y que teníamos un grupo de actores con los que yo trabajaba y los que trabajaba, que podíamos armar algo de teatro urgente. Y de ahí salió ¿Qué te importa que te ame? La hicimos en 15 días, él dirigía la mitad de los sketches, la otra mitad, yo escribía la mitad de la otra mitad, y le dimos cabida a uno de Juan Cabestany, que es cuando entra en mi vida Juan Cabestany. Sale el auto, rodeado de jóvenes y sudorosos senadores. Decidía, tenía el poder, el control. ¿Cómo se llamaba esa película? ¿El Imperio Romano? ¿O era Quo Vadis? Quo Vadis. ¿Quo Vadis? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto vales? Como salió muy bien, la verdad, y tuvo una gran acogida por parte del público, que volvió a llenar el teatro, pues decidimos formar compañía. Y entonces es cuando empieza Animalario, ya que con Alberto, yo y Willy, que dice yo tengo que estar ahí sí o sí dentro de las cabezas pensantes, y formamos empresa los 3, y se une Joseba Gil, que yo traía, digamos, de colaborador mío en la producción desde hacía ya años. Y eso es el primer germen de Animalario. Había un caldo ahí de cultivo actoral, que salían todos de la escuela de Cristina Rota, que era magnífico, y que puedes compartir o no los principios pedagógicos o que sigue Cristina, pero desde luego ha sacado, por lo menos esa generación era bárbara. Estaba en la compañía, estaba también Antonio de la Torre, que tampoco se atrevió a dar el salto, ensayó con nosotros, pero no, yo prefería quedarse de locutor en Canal Sur, de locutor deportivo. Tardó unos años en despuntar y mira, ahora no hay quien le saque de los repartos. Pero estaba Luis Bermejo, estaba Roberto Álamo, estaba Fernando Tejero, estaba Diego París, estaba Encarna Breis, estaba Lucía Jiménez, estaba Javivi. Había un equipo soberbio de actores. Buenas noches y bienvenidos a esta su sala favorita, como es el Club
Sueños, 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 sueños. El principio de Animadario fue muy emocionante. Fue muy emocionante en todos los sentidos, porque fue una cosa que nos llevó, ¿Qué te importa que te ame?, nos llevó como de calle directamente hacia eso, ¿no? Con Alberto teníamos la idea de hacer una obra un poco más empeñada, que no fuera en sketch. Alberto es un escritor magnífico, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era reunirnos sobre la idea que él había tenido de un garito en decadencia que se llamaba El Sueños, y como al final el fin de los sueños es metafórico, el título por otro lado se va acercando, ¿no? Éramos, para mi gusto, demasiado jóvenes para hacer esa obra, porque se supone que eran actores en decadencia y todos estaban naciendo en realidad, ¿no? Pero estaba lleno de personajes muy, muy interesantes. Esa propia conciencia del final, o de la decadencia o de la muerte que tiene Alberto, y es algo de lo que me une con él, ¿no? Y cuando se escribe El fin de los sueños, los números los trabajamos directamente con los actores, que digamos que puede que fuera el principio de los talleres que ahora sigo desarrollando, ¿no? Y entonces la historia, lo que es la historia, la evolución de la trama, Alberto la va escribiendo, nos reunimos de vez en cuando, yo le digo por aquí o por allá, o le sugiero cosas, o no sé, lo que sea, en una colaboración a la hora de yo ya imaginándome la puesta en escena, pero los números, cuando llegaba el número de Dario Macaluso, que era un cantante italiano que está siempre hablando con su madre hasta que se descubre que no hay nadie al otro lado del teléfono y que está aquí como anclado sin saber muy bien por qué en España, le llaman extranjero todo el rato y le dan patadas al pobre Javi, que hacía una cosa que se llamaba el concierto shock, o sea que es muy gracioso lo que pasa con el tiempo, ¿no? Luis era el pedómano, un ser que tocaba canciones con ventosidades, y su número final era el himno de España a base de pedos, que era bastante glorioso. Estaba el niño perro, que era Willy Toledo, que era un cómico pasado de drogas que no sabía si tenía gracia. Y entonces lo único que hacía era consumir cuanto más drogas, y ese día se tomaba 3 o 4 tripis LSD, y le suben en escena mientras está. Y entonces es un despropósito la actuación de ese hombre. Todo eso, Nathalie Lala, una exalcohólica ninfómana, una alcohólica ninfómana que canta por Edith Piaf. Había toda una serie de personajes. Loren y Panchito eran Diego París y Fernando Tejero, que eran albañiles que en sus horas libres hacían danza contemporánea, que era maravilloso. Y fue donde se asentó Animalario, yo creo. Nos dimos cuenta que podíamos hacer algo que fuera una historia entera, que podíamos ensayar, aunque fuera un poco pesadilla, las faltas de seriedad a la hora de los horarios y cosas así, pero que se podía hacer, y que se podía hacer un espectáculo que seguía todas las antinormas de lo que se debe hacer. Para empezar, éramos muchísimos, otra vez con orquesta en directo, otra vez Miguel Maya, Claudio de Casas, y después un percusionista que variaba según el momento, pero se podía. De hecho, estrenamos en Barcelona en vez de Madrid, es una locura infame. Es decir, nos gastamos el dinero, estábamos trabajando bastante en la tele, tanto Willy como Alberto como yo, y se unió Alberto Zárate, nos salió un productor, como siempre Nathalie, que tiene buenos contactos, nos presentó a alguien que quería invertir en nosotros, nos quedamos un poco flipados. Y lo que habíamos ganado en la tele lo invertimos aquí. Después vinimos, lo hicimos en La Cuarta Pared, y después seguimos haciéndolo. Y fue más o menos lo que cohesionó. Después se refrendó todo eso con el mejor texto, Maxal, mejor texto novel, espectáculo novel, no me acuerdo cómo se llamaba, que recogió Alberto en Bilbao, creo recordar. Y bueno, fue un espaldarazo importante, fue el principio de algo. ¡No tengo nada! ¡Nada! ¿Qué crees que ahora que me quite la ropa y os daré? ¡Sí! ¡Cogerlo todo! ¡Cogerlo todo y marcharos! ¡Amadeo! ¡Luz! ¡Se acabó el espectáculo! ¡Se terminó! ¡No hay más! Me gustaría devolverles el dinero, pero no tengo nada. Así que ustedes también, ¡a su casa! ¡A su casa! El caso es que lo que sí es cierto es que éramos demasiado gente bebiendo del mismo plato. Y entonces eso dio lugar a otro montaje de investigación. En realidad lo hicimos para recaudar dinero, para poder hacer cursos y tener un local, y nos lo gastamos de nuevo, pero el espectáculo en sí, que se llamaba Tren de Mercancías, huyendo hacia el oeste, que volvimos a recurrir a los sketches de cada uno, fue sin embargo un laboratorio de ideas muy interesantes para el futuro. Pornografía barata era un texto que había escrito yo,
después, no, antes o después de haber pasado por el Royal Court. Y esa experiencia también me impulsa mucho a romper con determinados principios teatrales que yo llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, con Zascandil, incluso con los primeros Animalarios, ¿no? Y entonces, nada, digo, vamos a probar por aquí, porque me apetecía que la experiencia fuera más directa con el espectador. El hecho de romper el escenario, rompes la pauta de la cuarta pared y se crea una relación especial con el espectador, una relación emocional y de compadreo, de complicidad con el espectador. El espectador va a una casa sabiendo que va a jugar. Yo quería seguir el principio de libertad del arte performático y de las miles de experiencias que han habido sobre eso, y eso lo utilizábamos mucho en Pornografía Barata, pero por otro lado hacer teatro popular, que el público lo entienda y que nos siga. Y acabamos haciéndolo en la Abadía. En la Abadía les gustó mucho y hicimos Pornografía Barata en la Abadía, que hacíamos un recorrido, empezaba por los jardincitos, después entraba por la sala José Luis Alonso, que habíamos dividido en compartimentos estancos, se hacían diferentes sketches y al final, pasando por los camerinos, que pasaba todo el público por camerinos, mira que es estrecho el pasillito, pero en los camerinos sucedían cosas también, y llegabas al escenario donde el público estaba en el escenario y los actores en el patio de butacas. Y era muy bonito, la verdad. Javier Yagüe, de nuevo, vio el montaje allí y me dijo: yo quiero esto para el festival, de algo parecido para la escena contemporánea del año que viene. Él llevaba el festival. Y entonces le dije que sí, y porque ya habíamos empezado, Alberto y yo, a pergeñar la idea sobre cuál es el pensamiento de la derecha. Y entonces ahí es donde digo, yo te voy a buscar, porque él no quería que fuera en un teatro, quería que siguiéramos investigando en lugares alternativos de representación. Y entonces ahí se inició, digamos, el periplo serio ya y fue cuando montamos Alejandro Llana, que lo hacíamos en un salón de boda. A las 20:32, los comensales son invitados a ocupar sus mesas. También los candidatos a suceder al presidente. Desde que hice con Zascandil la boda de los pequeños burgueses, sabía que una versión de la boda de los pequeños burgueses tenía que ser en un salón de bodas con música en directo, de pianillo y las parejas bailando y el público alrededor. Y dije, esta va a ser la boda de los pequeños burgueses, que no eran tan pequeños. Y recuerdo eso, de pasar delante del kiosco de periódicos, que estaba al lado de mi casa, y en todos los periódicos de cotilleo, incluso los no cotilleo, venían la portada de Alejandro Llana, ¿no? Y entonces digo, creo que este es el marco idóneo para hablar de lo que queremos hablar, puesto que dentro de esta boda se está todo, los estamentos políticos, los sociales, incluso los filosóficos y los personales, ¿de acuerdo? Desde la cocinera hasta el presidente, ¿no? Pasando por los ministros, por los novios, etcétera, etcétera. Y tenía la estructura perfecta para un montaje, que era lo que es el banquete de una boda, con sus platos y con sus rituales, ¿no? Antes de entrar al Escorial, después de entrar de la boda. Bueno, todo el ritual, que es una boda, que es uno de los espectáculos más teatrales que existen entre los ritos cotidianos, ¿no?, que tenemos. Respecto a lo demás, me estás dando la razón cuando dices que ellos creen que tienen el poder. ¿Y eso es lo que te parece entrañable, patético? Más o menos. ¿Desde cuándo tienes sentimientos? Me va y me viene. Te va y te viene. La Gala de los Goya no solamente es el principio de, o por lo menos simboliza o concita, no sé cómo llamarla, la protesta popular que se había generado en la calle antes contra la guerra, ¿no? En un momento en que el gobierno del PP está en su máximo apogeo, con la boda, poco tiempo después decide entrar en guerra José María Aznar y su gabinete. Y entonces nosotros, de alguna manera, intentamos reflejar esas dos vertientes de la irresistible ascensión de Aznar y del PP, ¿no? Fue muy bonito porque, por otro lado, la Gala de los Goya, que después dio muchísimo que hablar, etcétera, etcétera, pero claro, potenció el espectáculo a lo bestia, y algo que íbamos a hacer 3 días se volvió en 2 años ininterrumpido de actuaciones. No había manera de coger el teléfono y que no fuera para comprar entradas, era muy bonito. Tener estas imágenes no es ilegal si no hay intención de difundirlas, que yo sepa. Nunca he hecho fotos a niños. Otro tipo de fotos artísticas. Hamelin de repente coloca al grupo en un sitio muy curioso.
Es una obra sobre un problema eminentemente social muy determinado por lo político y sin embargo es una obra sobre abuso sexual, donde lo personal está más presente que ninguna otra que hemos hecho, ¿de acuerdo? Y de hecho cuando en Madrid la hicimos en la Abadía, cuando la hicimos en el Romea, que nos lleva a Focus, Calixto Vieito lo dirigía en aquel momento el Romea, estamos a 25 metros de donde surge realmente el caso Raval, que es en el que se basa la obra Hamelin, ¿no? Una supuesta red de gente que abusa de menores, ¿no? En donde está implicado incluso gente en el poder en ese momento. También Copito de Nieve había estado marcado por las palabras de Clos, de haberle hecho ciudadano ejemplar a Copito y de haber practicado la eutanasia por sentido de la humanidad a Copito de Nieve cuando está prohibida para cualquier ser humano, ¿no? O sea, las contradicciones sociopolíticas siempre están presentes en lo que nos mueve a unos y otros para hacer espectáculos. Pero Hamelin es importante porque volvemos al teatro, digamos, a la italiana, y nos dota de una gira tremenda, tenemos el reconocimiento del Premio Nacional y entra en un punto de madurez la compañía para mi gusto muy importante. Hamelin es una obra sin escenografía, sin vestuario, sin iluminación, en la que la escenografía, el vestuario y la iluminación las pone el espectador. Ese experimento tanto teatral como sociológico, porque el encuentro con la gente con la que después tuvimos la oportunidad de hacer muchos encuentros, incluso la madre del pedófilo, supuesto pederasta, que se ha pasado en la cárcel, fue condenado a cadena perpetua, vino a ver la función, empieza a haber una relación entre la realidad y lo que sucede desde Alejandro y Ana, donde empezamos a trabajar con gente que vive, que no es solamente nuestra imaginación, sino que vive, que sufre las consecuencias del sistema o que abusa de su poder. No hablo solamente del PP, sino también incluso del posible pedófilo, posible pederasta. Y entonces todo eso nos va comprometiendo cada vez más con lo que realmente nos gusta del teatro, que es la verdad esencial de lo que sucede, ¿no? Que es un término muy relativo, porque la verdad es un término muy relativo y se podría hablar mucho de ello, pero es algo que a mí me preocupa especialmente. Ese momento del patíbulo y el ruidito de la cuchilla que se eleva y en el oblicuo filo la sangre que gotea. Marasad es el principio de los talleres ya formalizados de investigación para llegar a un espectáculo. Un año antes de empezar, yo la única condición que puse para dirigirlo, llamó Gerardo Vera, quiero que dirijas esto. Era un montaje que para él había sido muy importante, del montaje que hizo Marsillac, y quería que lo hiciera. Entonces yo le dije, si puedo estar un año antes de que se programe investigando, y ellos me facilitaron un montón de cosas, y establecimos lo que son los talleres de investigación. En ese caso estuvimos en la cárcel de mujeres y en el Hospital Doctor Esquerdo durante un año investigando entre locura y cárcel, basándonos en la palabra revolución. Cuando tengo la segunda oferta de Gerardo para poder dirigir, yo le ofrezco Urtain. Y Urtain ya pasa también por ese proceso casi ya que empieza a ser automático en los montajes que intento llevar a cabo, de tener un tiempo de investigación, porque si no, el calado de lo que se propone necesita de más tiempo de investigación, de comprender realmente en profundidad qué pasa o en un personaje o en una época o en una enfermedad, como puede ser la locura, ¿no? Yo sabía que el peso del personaje principal era tan enorme, porque es casi paso por paso, pasa el periplo del héroe trágico de la tragedia griega. Digo, aquí hay una tragedia contemporánea y además una tragedia que define a nuestro país desde los años 60, ¿no? Y que es un buen repaso. A mí me llamaba mucho la atención porque tanto Copito de Nieve como Urtain son mi infancia y mi adolescencia y mi juventud. Entonces, toda la iconografía, todos los personajes, toda la escenografía que rodea eso es la historia más o menos desde que yo soy adolescente hasta que crezco. Y me interesa muchísimo. Y nada, en la primera conversación creo que fue, Juan y yo dijimos, oye, ¿quién es Urtain? Y digo, Roberto. Y dice, sí, descaradamente. No se parece en nada, pero conseguiremos que se parezca. Y Roberto, que además se merecía hacer un personaje de esa envergadura, porque es un enorme actor, lo recibió con mucho entusiasmo y enseguida se metió en un gimnasio y se empezó a convertir en Urtain, ¿no? Después hicimos un par de talleres y entra la gente que
que después va a formar parte de mi trabajo durante más tiempo, también como Raúl Arévalo, sobre todo María Morales, que entra en los talleres de investigación que hacemos. Yo creo que la llamo directamente, no me hizo falta hacerle prueba. Pero Estefanía de los Santos, Fanny, entra Luis Callejo, entra una serie de personas muy buenas, muy potentes actoralmente, y que entran en Animalario, y nos damos cuenta que además la estructura de Animalario ha plantado ya una serie de bases inconscientes que solamente con haber visto nuestros montajes la gente sabe qué es lo que tiene que hacer en este. El desgaste económico, el esfuerzo que hay que hacer, el cada vez inventarse una pirueta diferente, nos lleva a tener grandes dificultades económicas. Durante la crisis del 2008, el impago por parte de los ayuntamientos es generalizado, no solamente a nosotros, sino a muchas compañías, pero claro, nosotros seguimos haciendo las funciones con la promesa de que vamos a ser pagados más tarde o más temprano, y es mentira, ¿no? Se tarda mucho, y en un año llegamos a tener unas deudas millonarias, no millonarias, pero casi. Para una compañía como nosotros, una deuda de 500.000 euros era el suicidio, o sea, no sabíamos de dónde sacarlo. Y de hecho, tanto Penumbra como el Montaplatos son dos montajes en donde ninguno de nosotros cobra nada, absolutamente nada, para poder hacer gira, para poder sustentarte como equipo, y las deudas contraídas con los actores de otros montajes que hay que pagarlos, aunque no te pague el ayuntamiento. Dudo que Animalario se haya acabado algún día. Para mí Animalario es un concepto, una manera de hacer las cosas. Y yo sigo trabajando aquí con Alberto, con Willy, con Beatriz, con Valentín, con Joseba, con Javi, con Luis y con Roberto y con Natalí. Con lo cual no llevamos el marchamo de Animalario, no nos obliga a cada montaje estar todos, pero sí hay una colaboración continuada. ¿Se te ha olvidado algo? Lo sé, ¿qué? Yo no he sacado mi pistola. Tú sacas tu pistola. Después de que he cerrado la puerta. Según Animalario va cumpliendo esas etapas, yo cada vez dirijo más fuera de Animalario también, ¿no? En La Abadía habíamos hecho ya Argelino, pero después hicimos El mal de la juventud, de Ferdinand Brunner, con un casting maravilloso y un espacio, unas luces preciosas. Y mientras estoy en París dirigiendo Las alegres comadres de Windsor, ya había estado dirigiendo otra cosa antes, que eso nunca se dice, pero me voy a tirar el pisto ya que puedo de vez en cuando. En la Comédie Française, la primera vez que me llamaron para hacer un texto de creación mía, con un grupo además estelar de 5 de los actores más brillantes de la comedia, en el Teatro Le Vieux Colombier, que es una maravilla. Y creo que es de las pocas personas en la historia de la comedia que ha hecho un texto suyo. Estaba ensayando una escena con Andrzej Severin, el que fue el protagonista del Mahabharata de Peter Brook, un actor maravilloso y extraordinario. Y en uno de los descansos me llama Gerardo Vera, que quiere que haga Falstaff, pero que quiere que lo interprete yo. El personaje de Falstaff es alguien con el que yo me siento muy identificado. Ya en Las alegres comadres lo había experimentado, pero en el Falstaff que nosotros planteamos, que es el Falstaff que está más basado en Enrique IV, para mí es maravilloso. Una de las películas para mí es referencia no solamente de Shakespeare, sino de todo, es el Falstaff de Orson Welles. Y entonces nos ponemos a trabajar en ello. Y entonces decido que es mejor que no haga el personaje, porque entonces no voy a poder llevar a cabo la labor que quiero hacer de dirección, que es bastante compleja. Y entonces fue cuando vuelvo a llamar a Pedro Casablanc, que fue maravilloso el Falstaff que hizo, y ahí nos reunimos con Carmen Máchico, con viejos amigos, María Morales de nuevo, Raúl Arévalo de nuevo, Jesús Barranco de nuevo, otro grandísimo actor, muy presente en mis montajes. Nos servimos de la idea del acotador, que en este caso además existe en Enrique V. Empieza con el rumor, no sé si es un pasaje muy famoso de Shakespeare, que sale al público el rumor y les dice al público que aquí se tienen que imaginar las colinas donde se desarrollan las grandes batallas, los amores, las armaduras, los caballos, porque el teatro no puede proporcionar nada de eso, pero sí sugerir en la imaginación del espectador. ¿Qué hace aquí el rumor? Ese personaje, que además nos gusta mucho que sea el rumor, que se llame Rumor, y que de hecho da la idea de la música principal, que está basada en Rumore de Rafael Acarrá, y nos sirve como un poco narrador. Pero el experimento que yo le planteo a la compañía es no solamente que
lleve la narración, sino que sea más yo, sea el director del espectáculo que cuenta el cuento. Yo lo sé todo de oídas lo sé y de oídas se lo transmito. En el caso de Shock, por ejemplo, es verdad que tuvo un antecedente que fue Capitalismo, que era un montaje, Capitalismo hazle reír, que era un montaje que está basado ya en las ideas que se desprendían de la doctrina del shock de Naomi Klein. Pero eso fue solamente un proceso de investigación que en el Circo Price pudimos hacer a través de Mario Gas y Pera Piñol, que en aquel momento vivía y dirigía el Circo Price, y que no pretendían ser un resultado final de espectáculo, pero sobre la marcha veíamos que tenía tantos mimbres tan interesantes que decidimos en 15 días, después de un año de talleres, entre toda la compañía que se configuró alrededor de los talleres, hacer una especie de cooperativa y en 15 días hacer lo que era el espectáculo que después se sirvió en el Circo Price, en donde yo estaba de nuevo como Cicerone con un látigo, ya que estábamos en el circo, y podíamos, Antonio Ruz en la parte coreográfica y yo en la actoral, dirigíamos en directo para poder llevar a cabo, y fue una experiencia bien interesante que plantó las bases de estos dos Shock, porque después de eso pensé, este tema se merece afrontarlo también de una manera menos metafórica, más documental, y recrear toda esta historia, ¿no?, con su punto tanto emocional como didáctico, ¿no? Y es lo que al cabo del tiempo se convierte en tanto el Shock 1 como Shock 2. Los políticos decían que éramos unas mentirosas las madres de Plaza de Mayo, que no hay desaparecidos, hay muertos. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita. Entonces lo teatral y lo conceptual, dentro de lo que hablamos, va ligados de la mano durante los talleres, y se supone que el último taller deja servido el tema para poder ensayar de una manera normal con un texto ya acabado. Por ejemplo, en Prostitución, el autor me ha acompañado, o los autores, en este caso éramos Boronati y yo, pero lo que pretendíamos es que fuera un espectáculo que saliera de las voces de las prostitutas reales, y de hecho nosotros lo que hemos hecho es ordenar sus testimonios. En algún caso hemos escrito alguna escena, ¿no?, pero en general es la voz de las prostitutas lo que hemos llevado a escena. Y esto es la manera en que hago en cualquiera, en Shock lo mismo, pero con el mundo de la política y de los hechos que se relatan, ¿no?, donde invitamos a economistas, a politólogos o incluso a protagonistas de los sucesos. Joan Garcés, el abogado que después con Garzón intentó llevar a Pinochet a juicio, era la mano derecha de Salvador Allende, era un politólogo que le aconsejaba en sus decisiones, que estuvo en la casa del Palacio de la Moneda durante el golpe de Estado, durante el bombardeo al Palacio de la Moneda, que era donde estaba Allende y donde murió Allende, ¿no? Entonces es intentar que haya gente que sepa más que tú de lo que quieres hablar, para que complete una visión en profundidad de lo que quieres hablar. Y eso, como mínimo, necesita un año. Nosotros nos nutrimos del periodismo, de la noticia, de lo documental. Y es el periodista el que está allí, el que ha arriesgado su vida. Pero nosotros intentamos recrear desde otro punto de vista, que es lo artístico, ¿de acuerdo? Y marida muy bien, es decir, el poder ficcionar la realidad muchas veces, y sobre todo con el privilegio del tiempo que has tenido para reflexionar desde el 2003, te hace ir más a la esencia de lo que pasa y de lo que pasó. Y esa búsqueda de esa verdad se ha convertido en algo bastante recurrente dentro del teatro que hacemos, ¿no? Y cómo lo recibe la gente, por ejemplo, la cantidad de gente argentina que ha venido, que tuvo que salir en exilio, es muy impresionante, cómo les duele el espectáculo muchísimo, pero al mismo tiempo te agradecen que lo haces y que por favor sigas haciéndolo, ¿no? Algunas veces me arrojaron sobre la mesa de tortura y me estiraron, atando pies y manos a algún instrumento que no puedo describir porque no lo vi, pero que me producía la sensación de que me iban a arrancar cualquier parte del cuerpo. Creo que hay un montaje todavía en deuda del teatro, que es la guerra civil. En nuestro país mucha gente protesta siempre, otra cosa sobre la guerra civil. No ha habido tantas ni mucho menos, y menos sobre lo que es el meollo de la guerra civil en este país, que todavía sigue generando esta división, o a lo mejor venía de antes, ¿no? Machado decía que venía de antes, de hecho, ¿no? Pero
Pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con cómo se genera el fascismo en este país a partir de una guerra entre hermanos, que creo que puede ser la peor guerra que existe, ¿no? 3.000 profesores universitarios asesinados por escuadrones de la muerte. 2.000 médicos asesinados y 13.000 huidos. 400.000 soldados encarcelados o despedidos. En 3 meses y medio de 2006, más de 20.000 personas fueron secuestradas. La libertad de expresión es algo que hay que defender, aunque sea ante la religión, me da igual Mahoma que Dios. El derecho a expresarte libremente es más que importante. Y si perdemos la voluntad de expresarnos libremente, más que nos censuren, si nos autocensuramos, es el peor de los fracasos. Hoy podemos citar a quien nos dé la gana. Pasado y futuro se presentan mejor.